Buenas tardes a todos. Darles la bienvenida a este webinar donde analizaremos el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo desde una perspectiva administrativa. Para ello, en esta ocasión tenemos el honor de contar con don Carlos Delgado Sancho, inspector de Hacienda y experto en Derecho Penal Económico. Buenas tardes, don Carlos. Buenas tardes. Antes de entrar en el blanqueo de capitales, quería comentarles unos aspectos generales. En primer lugar, comentar que esta es una materia que está entre dos órdenes jurisdiccionales, el penal y el administrativo, y quizá la mejor cualidad que tenga la guía es que los distingue perfectamente. Desde el punto de vista penal, cualquier persona puede incurrir en un delito de blanqueo de capitales, sin embargo, desde el punto de vista administrativo, solo se puede sancionar a los sujetos que están obligados. Luego, el delito el blanqueo de capitales siempre es delito. Lo tienen ustedes definido en el artículo 1.2 de la Ley 10/2010. Y entonces los delincuentes, para blanquear capital, bueno, pues tienen que utilizar fundamentalmente al sistema financiero, a los bancos y a las cajas de ahorro que hay, ¿no? También se puede blanquear a través de compras en efectivo, pero bueno, aquí ya saben que hay una limitación de pagos en efectivo de 2.500 euros. Una pregunta que suele surgir con relativa frecuencia es si en el blanqueo de capitales hay alguna mínima cantidad que esté exenta de blanqueo. La respuesta es que no. Así como el delito contra la hacienda pública, hasta 120.000 euros se puede defraudar a la hacienda pública sin incurrir en responsabilidad penal. Lógicamente se incurriría en una infracción administrativa, en una infracción tributaria por dejar de ingresar. En el blanqueo de capitales no hay ninguna cantidad mínima que esté exenta de responsabilidad penal. O sea, cualquier cantidad se incurriría en responsabilidad penal. Y por último, quería comentarles que el blanqueo de capitales interviene en muchos ministerios, Hacienda, Economía, Interior, Banco de España, Ministerio de Justicia, Fiscalía, con lo cual quiero decirles pues que es una institución que tiene unas bases de datos potentísimas. Bien, por lo que se refiere a la organización institucional, vemos que hay dos órganos fundamentales: la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, que es el órgano competente para la determinación de las políticas nacionales de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y que ejerce las amplias funciones que le atribuye el artículo 44.2 de la Ley 10/2010. Esta comisión depende de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, y bueno, pues pueden ver ustedes en el artículo que les he citado que funciona en pleno en comité permanente y en comité de inteligencia financiera. Tiene dos órganos de apoyo, que son la Secretaría de la Comisión y el Servicio Ejecutivo de la Comisión, que es el SECLAP, que es, digamos, el organismo más importante en la prevención de blanqueo de capitales. Toda esta organización institucional, donde mejor la tienen definida, es en los artículos 62 y siguientes, donde están todas las competencias y las funciones del Real Decreto de la Ley de Blanqueo de Capitales, ese Real Decreto 304/2014. Y luego la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo viene regulada en el artículo 9 de la Ley 12/2003 de bloqueo de financiación del terrorismo, y es el órgano encargado de bloquear todas las transacciones y movimientos de capital relacionados con la financiación del terrorismo. Es una comisión que depende del Ministerio del Interior, que está presidida por el secretario de Seguridad, y que, bueno, ahí en esa Ley 12/2003, en el artículo 9, pues pueden ver la composición, los vocales, los secretarios, las funciones, etcétera. Si pasamos a los sujetos obligados, vemos en primer lugar que hay unas actividades excluidas, son totalmente accesorias, pues por ejemplo, actos notariales o registrales que carezcan de contenido económico o patrimonial, cambio accesorio de moneda inferior a 1.000 euros, juegos de azar de poco riesgo, etcétera. Veamos los sujetos obligados. Digamos que este es el artículo más importante de la ley. La ley de blanqueo de capitales funciona de la siguiente forma.
hay una serie de sujetos obligados que tienen una serie de obligaciones preparatorias y de información. Las obligaciones preparatorias son las de diligencia debida, las simplificadas de diligencia debida y las diligencias reforzadas de diligencia debida. Y luego hay unas obligaciones de información, de suministrar información al CEPLAC. Si se incumplen estas obligaciones, se sanciona a los sujetos obligados. Es decir, hay una relación de sujetos obligados, una relación enorme de obligaciones que tienen que cumplir y una serie de infracciones y sanciones si se incumplen esas obligaciones. Bien, respecto a los sujetos obligados, los podríamos clasificar en dos grandes grupos. Sujetos obligados financieros y no financieros. El sector financiero, todo el sector financiero es sujeto obligado de la ley de blanqueo de capitales. Ahí tienen ustedes desde las entidades de crédito, aseguradoras, servicios de inversión, entidades de pago, dinero electrónico, etcétera, etcétera. Sin exclusión, todo el sector financiero está sujeto a las obligaciones antes comentadas de blanqueo de capitales. Pero también, si ven ustedes las diapositivas siguientes, hay unos sujetos obligados que no pertenecen al sector financiero y se incluyen estos sujetos porque, bueno, pueden tener contacto con determinada información que, bueno, que puede ser pues muy relevante para prevenir el blanqueo de capitales. Pues tienen ustedes ahí servicios de giro y transferencia, profesionales en la intermediación de préstamos, todo el sector inmobiliario, porque lógicamente la mejor forma de blanquear pues es que comprar inmuebles y entonces pues ahí es un sector pues muy sensible al blanqueo de capitales. Auditores de cuentas externos, asesores fiscales, registradores, notarios, también vemos abogados, procuradores, casinos de juego y anticuarios, joyerías. Y aquí también nos menciona sujetos que ejercen profesionalmente las actividades recogidas en la Real Decreto Ley 11/2018. Estas sociedades, que son las que ejercen funciones de dirección de administradores, asesores externos que facilitan el domicilio social, se tienen que registrar en el registro mercantil competente según establece la disposición adicional única de la Ley 10/2010. Por ejemplo, pues la compraventa de chatarra no es o sea, los comerciantes o los empresarios que se dedican a la compraventa de chatarra no son sujetos obligados de blanqueo de capitales, con lo cual no tienen ninguna obligación y no tienen que suministrar ninguna información al CEPLAC y por supuesto pues no podrían ser sancionados. Seguimos con sujetos obligados que no pertenecen al sector financiero. Bueno, pues tendríamos fundaciones, asociaciones, personas que se dedican al transporte profesional de fondos, etcétera. Bueno, pues bien, vamos a ir ya a las obligaciones preparatorias de diligencia debida. Digamos que lo elemental es la identificación formal, comprobar la identidad de la persona física o de la jurídica que está tratando con ese sujeto obligado. Entonces, bueno, pues esa identificación se tiene que hacer mediante el DNI o una certificación de registro mercantil o la tarjeta de Hacienda en la cual figura el NIF, etcétera. Si bien se establece que para operaciones inferiores a 1.000 euros no hace falta esta obligación, no hace falta pues esta identificación formal. No es preceptiva la comprobación de la identidad en la ejecución de operaciones cuando no concurran dudas respecto de la identidad del interviniente que haya acreditado su participación en la operación mediante su firma manuscrita o electrónica y dicha comprobación se hubiera practicado previamente al establecimiento de la relación de negocios. Pero debe quedar claro que esta identificación debe ser previa al establecimiento de la relación de negocios. Si seguimos con las operaciones preparatorias de diligencia debida, bueno, pues aquí la ley nos habla del titular real.
Entonces, ¿quién es el titular real? Pues bueno, pues la persona física por cuya cuenta se pretende establecer una relación de negocio o intervenir en cualquier operación, y respecto de aquellas personas físicas que en último término poseen o controlan directa o indirectamente un porcentaje superior al 25% del capital social, que a través de acuerdos o bien que a través de acuerdos ejerzan el control directo o indirecto de la gestión de una persona jurídica. Aquí la ley de blanqueo de capitales busca lo que es la efectividad del titular real, no lo aparente. Entonces nos dice la ley que no sea preceptiva la identificación de los accionistas o titulares reales de empresas cotizadas o de sus filiales participadas mayoritariamente cuando aquellas estén sometidas a obligaciones de información que aseguren la adecuada transparencia de su titularidad real. La identificación de la titularidad real se tendrá que hacer también respecto de una declaración responsable del cliente, pero también el sujeto o obligado debe obtener información adicional contrastándola con fuentes fiables independientes. Si seguimos con las obligaciones preparatorias de diligencia debida, vemos que la obtención de la información pues tiene que referirse a una actividad profesional o empresarial del cliente, y que ese registro tiene que ser con carácter previo al inicio de la relación de negocios. Y tiene que establecerse un seguimiento continuo de esa relación de negocios mediante un proceso de escrutinio y de revisión. Las medidas preparatorias de diligencia debida, vemos ahí los clientes susceptibles de medidas simplificadas. Hemos dicho antes que estas obligaciones de diligencia debida, pues la ley en determinados casos las simplifica y en determinados casos las refuerza. La simplifica pues cuando estamos trabajando con entidades de derecho público de un Estado miembro de la Unión Europea, con sociedades estatales, con entidades financieras supervisadas por la Unión Europea, sociedades cotizadas en mercados de la Unión Europea, etcétera. También hay una serie de productos que bueno, pues que también digamos que son susceptibles de medidas simplificadas, que los tienen ustedes en el artículo 16 del reglamento, los apartados A a J, pero estas medidas estas medidas simplificadas de diligencia debida, pues siempre como mínimo habrá que comprobar la identidad de la contraparte con la que estamos estableciendo el negocio. Luego, pues hay unas medidas reforzadas de diligencia debida en las cuales, además de las diligencias normales, hay que reforzarla con las medidas que establece la ley. Y, bueno, pues los supuestos son cuando hay un riesgo más elevado, que lo tienen ustedes en el artículo 19.2 de la ley, en el artículo 19.2 del reglamento, en los apartados A a F, especialmente cuando una operación, cuando nuestra contraparte pues esté actuando desde un paraíso fiscal o desde un país o territorio o jurisdicción de riesgo, y también cuando la operación no sea presencial. En estos casos, el Real Decreto 304/2014, en el artículo 21.1, nos establece cuáles son este tipo de operaciones. Respecto de las medidas reforzadas, pues ahí el sujeto obligado tendrá que obtener una información adicional respecto de estas operaciones que tienen un mayor riesgo. La ley de blanqueo de capitales, a los sujetos obligados pasamos ya a otra parte. La ley de blanqueo de capitales, a los sujetos obligados les establece unas medidas de control interno.
lógicamente, si incumplen estas medidas serán sancionados. Pero quería comentarles que, lógicamente, cualquier sociedad podría establecer este tipo de medidas, pero lo que les quería comentar es que ahora mismo, en el ámbito penal, el artículo 31 bis 2 del Código Penal establece una eximente de responsabilidad penal de las personas jurídicas que adopten modelos de organización y gestión que incluyan medidas de prevención y control de delitos, no solo de blanqueo de capitales, sino de todos los delitos. Quiero decirles que hay ahora mismo una política de cumplimiento, de compliance en las empresas, pues para que no tengan responsabilidad. Pero en cualquier caso, los sujetos obligados por la ley de blanqueo de capitales tienen que establecer las medidas de control interno que pasamos a enumerar. Tienen que estar por escrito y tienen que aprobarse por escrito, y sí tienen que ser políticas y procedimientos adecuados de prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo. Es decir, medidas dirigidas efectivamente a prevenir el blanqueo de capitales, no una mera formalidad. Y es necesario el informe de autoevaluación, que actuará como la radiografía del negocio desde la perspectiva de la prevención del blanqueo de capitales. La ley también les obliga a los sujetos obligados a un manual de procedimiento, y también tienen que tener unos procedimientos de admisión de clientes. Respecto de las obligaciones preparatorias de control interno, pues los sujetos obligados tienen que tener pues un órgano para que se relacione con el SEPLAC. Las empresas individuales, el órgano es el titular de la actividad, y en las empresas tienen que crear un órgano de control interno que debe estar separado del control de auditoría interna. Sin embargo, se establece que determinadas empresas pues no tienen que tener este órgano específico, y que estas empresas exceptuadas pues son los sujetos dentro del artículo 2, los sujetos que están enumerados desde el apartado I hasta el final, es decir, los sujetos obligados no financieros no tienen obligación de tener este órgano de control interno para que se relacione con el SEPLAC. Ya pasando a otras obligaciones de examen externo, las medidas y órganos de control interno deben ser objeto de un examen anual por un experto externo, que viene regulado en la orden, como ven ustedes ahí en la diapositiva, 2444 de 2007, y también les obliga la ley a formar a los empleados en técnicas de prevención de blanqueo de capitales. Ahí ven ustedes que la ley nos habla de una protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes. Ya como norma general se establece que, por supuesto, los empleados no necesitan ninguna autorización para comunicar la información que crean relevante respecto de blanqueo de capitales al SEPLAC, y en toda la ley se establece que no infringen ninguna cláusula de confidencialidad, que no infringen ninguna ley de protección de datos, etcétera, etcétera. También hay un examen especial. Los sujetos obligados deben examinar con especial atención cualquier hecho que pueda estar relacionado con el blanqueo de capitales. Ahí estas operaciones están obligadas a informarlas, están obligadas de suministrar esta información al SEPLAC, y las tienen ustedes en el capítulo 3 de la ley 10/2010. Y la decisión sobre si procede o no la comunicación al servicio ejecutivo en función de la concurrencia en la operativa de indicios o certezas de la acción con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. Es una decisión que tendrán que adoptar los órganos pertinentes.
Ahora vemos que hay obligación de comunicar al SEBLAC cuando el sujeto obligado aprecie indicios de blanqueo de capitales. En particular, comunicará al SEBLAC las operaciones que muestren una falta de correspondencia ostensible con la naturaleza, voluntad de actividad o antecedentes operativos de los clientes, siempre que en el examen especial que hemos visto antes no se aprecie justificación económica, profesional o de negocio para la realización de las operaciones. Y, lógicamente, si es una operación de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo, hay obligación de abstenerse. No obstante, cuando dicha abstención no sea posible o pueda dificultar la investigación, los sujetos son obligados podrán ejecutar la operación efectuando inmediatamente una comunicación. Las obligaciones materiales de información las tienen reguladas en el artículo 20 de la Ley 10/2010 y establece que los sujetos obligados facilitarán la documentación e información que les requiera el SEBLAC en el ejercicio de sus funciones. Hay ciertas especialidades para los abogados y, desde luego, todo suministro de información y todas las peticiones es todo electrónico. Respecto de la exención de responsabilidad, como les decía antes, cualquier suministro de información no se vulnera ninguna cláusula de confidencialidad, ni se establece ninguna responsabilidad por la Ley de Protección de Datos, etcétera. Y también se establece la prohibición de revelar al cliente ni a terceros que se ha comunicado cualquier tipo de información al servicio ejecutivo de la Comisión. Conservación de documentos viene regulada en el artículo 25 de la Ley 10/2010 y establece que los documentos, que deben estar todos soportes ópticos, magnéticos o electrónicos, es decir, no en papel, hay una obligación de conservarlos durante 10 años. Esta documentación conservada, una vez transcurridos 5 años, solamente podrá ser accesible por los órganos de control interno y en aquellos supuestos que sean necesarios para la defensa jurídica del sujeto obligado. Pasamos ya al fichero de titularidades financieras. Bueno, este es un fichero que su titular es el SEBLAC y consiste simplemente en que las entidades de crédito mensualmente remiten al SEBLAC todas las aperturas o cancelaciones de cuentas corrientes, cuentas de ahorro, cuentas de valores, depósitos a plazo con independencia de su denominación comercial. Es decir, tienen toda nuestra información financiera. Aquí, como les decía, este fichero se conserva durante 10 años y, bueno, pues son aplicables al fichero las medidas de seguridad de nivel alto establecidas en la normativa de protección de datos de carácter personal y las entidades de crédito deberán informar a los titulares, representantes y autorizados de la cesión de datos al fichero de titularidades financieras. Este fichero, digamos que la ley establece una serie de medidas para acceder a los datos que hay. Se establece un riguroso control de los accesos. Nos dice la ley que las solicitudes de datos del fichero de titularidades financieras se efectuarán necesariamente a través de los puntos únicos de acceso designados a tal efecto en el Consejo General del Poder Judicial, en el Ministerio Fiscal, en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en el Centro Nacional de Inteligencia y en la Agencia Estatal de Administración Tributaria, pero siempre y cuando motivando cuál es el acceso. Cada organismo, a través de su punto único de acceso, comprobará la identidad de la autoridad o funcionario solicitante, verificará su habilitación legal para realizar la petición de acceso y velará por la pertinencia de las solicitudes.
Pasamos a las restricciones a los movimientos de capital. Bueno, ya saben ustedes que uno de los principios de la Unión Europea es la libertad de capitales, no solamente entre los países miembros, sino con terceros. Entonces, las restricciones que hay en materia de movimientos de capital son, por un lado, no se puede circular dentro del territorio nacional con más de 100.000 euros de moneda, y tampoco se puede sacar moneda, tampoco se puede sacar por las fronteras de España moneda por importe superior a 10.000 euros. Entonces, por moneda, aquí hay que entender, por medios de pago, hay que entender conforme a la ley, tanto la moneda metálica como los billetes, sea nacional o extranjera, los cheques bancarios al portador, cualquier otro medio físico, incluidos los electrónicos, concebido para ser utilizado como medio de pago al portador. Esto quiere decir que si no hemos declarado estos movimientos de capital y, por ejemplo, en una frontera, pues un funcionario de aduanas interviene, por ejemplo, pues 500.000 euros que lleva una persona en efectivo, pues esos 500.000 euros los interviene, le deja algo de dinero pues para que pueda continuar su viaje y automáticamente pues se le inicia un expediente sancionador. Entonces el destino de ese dinero pues es ingresarlo en el SEGLAP, pero establece la ley un tema importante, y es que dice que cuando en el acta de intervención de ese dinero, pues que se deberá indicar expresamente si los medios de pago intervenidos fueron hallados en lugar o situación que mostrase una clara intención de ocultarlos. Porque claro, ahí lógicamente si hay una clara intención de ocultarlos, pues lógicamente ahí pues ya es un indicio pues de una infracción de blanqueo de capitales. Entonces, como les decía, pues hay una infracción grave, pero claro, lo más digamos, desde el punto de vista económico, digamos, pues que lo peor es que ese dinero se interviene y que bueno, pues que su titular pues se queda sin él y se ingresa en el SEGLAP. Vamos a pasar al régimen sancionador. Como les decía, esta ley funciona de la siguiente forma: innumerables obligaciones y innumerables infracciones. O sea, digamos que el incumplimiento de cada obligación se corresponde con la tipificación de una infracción, y esa infracción conlleva una sanción. Entonces, bueno, ahí lo mejor, las infracciones, tanto las infracciones como las sanciones se califican en muy graves, graves y leves. Las infracciones muy graves en el artículo 51, las graves en el 52, y las leves tienen, digamos, un carácter residual, diciendo ahí que son las que no son ni graves ni muy graves, y estas sanciones pues se gradúan en función del principio de proporcionalidad. La ley prevé que se sancione tanto a la sociedad como a los administradores. Aquí, pues bueno, pues habrá que respetar el principio de proporcionalidad, pero si la sociedad que ha incumplido la ley, pues se sanciona tanto a la administración responsable como a la propia sociedad. En el caso de sociedades disueltas, la responsabilidad se transmite a los socios, y en el caso de cese en la actividad, pues persiste tanto la actividad de la sociedad como la de los administradores. Y estas infracciones pues se tienen, cuando sean los empleados los que comuniquen el hecho infractor al SEGLAP, ya hemos visto pues que bueno, tiene carácter reservado y que los trabajadores no incurren en ningún tipo de responsabilidad. El procedimiento sancionador también se regula
en la ley, pero aquí hay que tener en cuenta que rige el principio ne bis in idem, tanto en su aspecto material como en el procedimental. Es decir, que el artículo 62.3 de la ley nos dice que si el SEGLAC aprecia indicios de delito, pues que suspende el procedimiento sancionador y pone los hechos en conocimiento de la Fiscalía. Pero también hay un ne bis in idem procedimental, es decir, que si el procedimiento sancionador se ha iniciado una vez y caduca porque no se ha resuelto en el plazo legalmente establecido, no se puede volver a iniciar un segundo procedimiento sancionador. Luego, en materia de régimen sancionador, hay que distinguir el órgano competente pues para iniciar el expediente sancionador, para instruirlo, para imponer la sanción y para ejecutar la sanción. Esto lo tienen bastante explicado en la ley y bueno, pues son los diferentes órganos que hemos dicho antes al hablar de la administración institucional. Lógicamente, esta sanción pues sería recurrible en reposición y ante la jurisdicción contencioso administrativa. El plazo de resolución es de 1 año. Si se supera ese plazo, pues el expediente ha caducado y la sanción no se podría ya imponer, pero la ley establece unos plazos de suspensión y unos plazos de ampliación a 6 meses. También se establecen unas medidas cautelares cuando iniciamos un expediente sancionador y bueno, si el SEGLAC considera oportuno que el presunto infractor presente garantías, pues bueno, pues se puede exigir avales para responder de la posible sanción. Y ya por último, como todo régimen sancionador, pues bueno, hay unos plazos de prescripción de las infracciones y de las sanciones que varía en función de si son muy graves, graves o leves, y ya ven ahí que las muy graves y graves prescriben a los 5 años y las leves a los 2 años. Y por lo que se refiere a las sanciones, las muy graves a los 3, las graves a los 2 y las leves a los 1. Y bueno, ya con esto doy por terminada la exposición y paso a las preguntas que quieran formularme. Muchas gracias. Gracias, don Carlos, por esta magnífica exposición. Damos ahora paso al turno de preguntas y respuestas. Vamos a ver. Leo yo si quiere. Rodríguez Consultores pregunta si una sociedad anónima se constituye formalmente y en sus estatutos se contempla como objeto social, entre otros, la promoción inmobiliaria, aunque la realidad es que no realiza esta actividad, sino otras. ¿Debe cumplir con las obligaciones previstas en la legislación de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo? La respuesta es no, porque la ley de blanqueo de capitales va a las situaciones reales. Entonces, si una sociedad en sus estatutos tiene pues la promoción inmobiliaria, pero no ha ejercido ningún tipo de promoción inmobiliaria, pues lógicamente no está obligado. Ahora, la pregunta le podríamos dar la vuelta. Si una sociedad en sus estatutos no tiene como objeto social la promoción inmobiliaria, pero ocasionalmente, pues no sé, hace una urbanización o hace una construcción, ¿estaría sujeta a la ley de blanqueo de capitales? La respuesta sería que sí. O sea, hay que ir a la realidad, no a lo que digan las escrituras públicas. Pero bueno, contestando a la pregunta, si el objeto social incluye promoción inmobiliaria, pero no se realiza efectivamente, no es sujeto obligado de la ley de blanqueo de capitales. Perfecto. Continuamos con una siguiente pregunta. Pregunta Arias Abogados. Si la sociedad realizase la actividad contemplada en la Ley 10/2010 y, por tanto, fuese sujeto obligado, pero posteriormente deje de ejercerla, ¿debe hacer algún tipo de trámite o comunicación ante el SEGLAC? Sí. Cuando se pasa de sujeto obligado a sujeto no obligado por el motivo que sea, la ley dice que hay que comunicarlo. En fin, hay que comunicarlo. El cese representante, autorizados, etcétera, indicando el motivo del cese. O sea que aquí la respuesta claramente es sí.
Muy bien, continuamos. La siguiente pregunta es de Consultoría Vázquez y pregunta: ¿un sujeto es propietario de un locutorio que realiza giros o remesas de migrantes como agente de una entidad de pago? Entiendo que que la pregunta de Consultoría Vázquez es si está obligado. Pues si es un agente de una entidad de pago, es decir, si lo realiza como agente de una entidad de pago, la respuesta también es positiva. Está obligado es sujeto obligado conforme a la ley de blanqueo de capitales y está sometido a las obligaciones y responsabilidades que hemos visto. O sea que la respuesta es sí. Muy bien. Montaña Gil Consultores consulta si, creado el órgano de control interno por el sujeto obligado, y nombrados sus miembros, es necesario remitir una copia del acta de constitución al SEPLAC y del manual de prevención aprobado. No, la ley no establece, dentro de las innumerables obligaciones que establece la ley, esa precisamente no la establece. O sea que no hay obligación de remitirlo. Bien, atendemos una última pregunta, en este caso es de Pedro Chaparro. Pregunta: dos empresarios acuerdan una permuta que afecta a bienes con un valor superior a 2.500 euros. Se plantea si esa operación se encuentra o no sometida a las limitaciones a los pagos en efectivo. Bien, vamos a hacer primero una aclaración. Cuando la operación es superior a 2.500 euros, cualquier cantidad que se paga en efectivo se incurre en responsabilidad. Por ejemplo, una persona compra una vivienda por 100.000 euros y da una señal en efectivo de 1.000 euros, que no supera la cantidad, lógicamente, de 2.500. Bueno, incurre en responsabilidad. Incurre en la responsabilidad de limitación de pagos en efectivo de la Ley 7/2012, porque la operación es superior a 2.500 euros y ha pagado algo en efectivo. Ahora bien, en la permuta, como no hay corriente financiera, no hay posibilidad de cometer una infracción. Entonces, si no hay corriente financiera, pues es que no hay cuestión. Ahora bien, podría ser que se permutaran dos bienes siempre y cuando fuera dentro de una actividad empresarial, lógicamente, que se permutaran dos bienes y que para compensar la diferencia de valor se pagara alguna cantidad en efectivo. Si se pagara una cantidad en efectivo, aunque fuera inferior a 2.500 euros, como el valor de la operación va a superar ese importe, entonces se incurriría en una infracción. Pero respondiendo a la pregunta, si no hay corriente financiera, no hay posibilidad de incurrir en la infracción por limitación de pagos en efectivo. Perfecto. Muchas gracias, don Carlos. Hasta aquí nuestro tiempo. Agradecerles a todos la asistencia a este evento, que confiamos que haya sido de su interés. Les recordamos además a los asistentes que dispondrán de esta conferencia, al igual que la que trata de la parte penal, de prevención de blanqueo de capitales, en la colección Iberley TV, y que pueden ustedes ampliar además la información con la guía práctica precisamente coordinada por don Carlos sobre blanqueo de capitales, actualmente disponible en nuestra página web www.colex.es. Gracias a todos, gracias de nuevo don Carlos y hasta el próximo evento. Gracias a ustedes.